mi exnovia, la cual me había sido infiel, regreso embarazada diciendo que ese bebé era mío y me ruega por volver con ella. Mi nombre es Leonardo, tengo 30 años, y trabajo como diseñador gráfico en una empresa mediana. Mi vida siempre fue bastante rutinaria, pero no me quejaba. Después de todo, tenía estabilidad y una red sólida de amigos y familia que me apoyaban. Todo cambió hace 5 años cuando conocí a Renata. Ella era, en muchos sentidos, mi opuesto. Renata tenía una energía que iluminaba cualquier lugar al que iba. Era extrovertida, apasionada y extremadamente carismática. Alta, con cabello castaño que caía en ondas suaves y unos ojos oscuros llenos de vida, Renata parecía tener un magnetismo natural que hacía que todos quisieran estar cerca de ella. Nos conocimos en una cafetería pequeña que yo frecuentaba después del trabajo. Renata trabajaba como barista allí, y nuestras interacciones al principio eran rápidas y casuales, aunque siempre cargadas de una chispa que no podía ignorar. Después de semanas de pequeñas charlas, finalmente reuní el valor para invitarla a salir. Nuestra conexión fue instantánea. En cuestión de meses, nos habíamos enamorado profundamente. Renata y yo éramos muy diferentes, pero eso parecía funcionar a nuestro favor. Mientras yo era más reservado y metódico, ella era espontánea y siempre estaba buscando algo emocionante que hacer. Me hacía salir de mi zona de confort y vivir experiencias que nunca hubiera intentado por mi cuenta. Decidimos mudarnos juntos después de 1 año de relación. Fue un paso grande, pero ambos lo vimos como algo natural. Vivíamos en un departamento pequeño, pero cómodo, en una zona tranquila de la ciudad. Mientras yo trabajaba en la oficina, Renata empezó a buscar otros empleos que se alinearan con sus pasiones, ya que había dejado la cafetería poco después de conocernos. A pesar de nuestras diferencias, todo parecía marchar bien. Pasábamos las noches viendo películas, cocinando juntos y soñando con un futuro que parecía brillante. Con el tiempo, comenzaron a surgir pequeñas grietas en nuestra relación. Renata tenía una personalidad que demandaba atención constante, no solo de mí, sino también de las personas a su alrededor. Aunque siempre había admirado su carisma, empecé a notar que esto también traía consigo cierta superficialidad. Yo era un hombre práctico. Mi trabajo, aunque no era apasionante, me daba una estabilidad que valoraba mucho. Renata, en cambio, parecía siempre estar buscando algo más, como si la vida que llevábamos nunca fuera suficiente para ella. También comenzó a cambiar de empleos con más frecuencia, lo cual inicialmente atribuía su deseo de encontrar algo que realmente la apasionara. Pero eventualmente, empecé a notar que simplemente no le gustaba comprometerse con nada a largo plazo. El primer indicio de que algo estaba mal ocurrió durante una noche aparentemente normal. Renata había salido con sus amigas, algo que hacía con frecuencia. No tenía problema con que tuviera su propio espacio, de hecho, lo consideraba saludable para nuestra relación. Sin embargo, esa noche regresó mucho más tarde de lo habitual y, lo que fue aún más extraño, parecía molesta de que yo estuviera despierto esperándola. Cuando le pregunté cómo había estado su noche, me dio una respuesta evasiva y se fue a dormir sin más explicaciones. Esa fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Pero decidí no pensar demasiado en ello. Después de todo, ¿qué relación no tiene sus altibajos? Con el tiempo, las señales se hicieron más evidentes. Renata comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, siempre con excusas vagas sobre reuniones con amigas o eventos de trabajo. También empezó a usar su teléfono más de lo normal, siempre asegurándose de que yo no pudiera ver la pantalla. Recuerdo un día en particular cuando estábamos viendo una película en casa. Su teléfono sonó varias veces seguidas, y aunque trató de disimularlo, pude ver cómo su expresión cambiaba cada vez que revisaba las notificaciones. Cuando le pregunté quién era, simplemente dijo, una amiga del trabajo, nada importante. A pesar de mis dudas, intenté darle el beneficio de la duda. Pero algo dentro de mí me decía que las cosas no estaban bien. La verdad salió a la luz de la manera más dolorosa posible. Una amiga en común me envió un mensaje diciéndome que había visto a Renata en un restaurante con nuestro vecino, Joaquín. Según ella, parecían muy cercanos, demasiado como para ser solo amigos. Al principio, no quería creerlo. Joaquín era alguien con quien apenas cruzaba palabras. Vivía solo en el departamento al lado del nuestro y, aunque había tenido algunas conversaciones casuales con él, nunca lo vi como una amenaza. Esa noche, cuando Renata llegó a casa, decidí confrontarla. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma.
¿Qué pasa entre tú y Joaquín?, le pregunté directamente. Su reacción fue defensiva al principio, pero después de unos minutos de evasivas, finalmente lo admitió. Sí, estoy viéndolo, dijo con una frialdad que me dejó helado. Renata no tardó en empacar sus cosas y mudarse con Joaquín. Me dejó con el corazón roto y una sensación de traición que nunca había experimentado antes. Pero lo que más me dolió fue la forma en que trató de justificar su infidelidad, diciendo que nuestra relación había perdido la chispa y que Joaquín le daba algo que yo no podía. Los meses siguientes fueron un infierno para mí. Me refugié en el trabajo y en el apoyo de mis amigos y familia. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida, aunque las cicatrices de esa experiencia tardarían mucho en sanar. Después de que Renata se fue, mi departamento se sintió vacío, no solo en un sentido físico, sino también emocional. Cada rincón me recordaba algo de ella, desde las tazas en la cocina hasta las películas que habíamos visto juntos. Durante las primeras semanas, me encontraba en una especie de piloto automático, cumpliendo con mis responsabilidades laborales, pero sin sentirme realmente presente. Mis amigos y mi familia fueron mi mayor apoyo en esos momentos. Mi hermana menor, en particular, fue un pilar para mí. Venía a visitarme a menudo, asegurándose de que comiera y de que no pasara demasiado tiempo encerrado en mi propio dolor. Esto no te define, Leo. Es solo un capítulo de tu vida, no el final del libro, me decía con frecuencia. Eventualmente, decidí que no podía seguir viviendo en un lugar lleno de recuerdos de alguien que me había traicionado. Empecé a redecorar el departamento. Cambié los muebles de lugar, pinté las paredes de un color diferente y hasta compré nuevas cortinas. Cada pequeño cambio era como un paso hacia adelante, una forma de reclamar mi espacio como mío nuevamente. Aunque la herida seguía siendo reciente, comencé a centrarme en mi trabajo más que nunca. Acepté proyectos adicionales y hasta me inscribí en un curso de diseño avanzado los fines de semana. Quería ocupar mi mente y demostrarme que podía seguir adelante, no solo por despecho, sino porque merecía una vida plena, incluso después de todo lo que había sucedido. Los meses pasaron, y aunque todavía había días en los que sentía una punzada de tristeza al recordar lo que había sucedido, también había momentos de genuina felicidad. Me sentía más fuerte, más seguro de mí mismo. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, vi algo que me sorprendió: Renata y Joaquín. Estaban sentados en una banca, conversando, pero lo que más me llamó la atención fue la expresión en el rostro de Renata. Parecía tensa, casi como si no estuviera realmente feliz. No hice nada para llamar su atención. Simplemente seguí caminando, sintiéndome agradecido de no estar en su vida. Había aceptado que, aunque nuestra relación había sido significativa para mí, su traición era una clara señal de que no era la persona adecuada para mí. Todo parecía estar volviendo a la normalidad cuando, un día, mi teléfono sonó con un número desconocido. Al contestar, escuché una voz que no había esperado volver a oír. Era Renata. Leo, necesito hablar contigo. Es importante, dijo con un tono de urgencia. Mi primera reacción fue de enojo. ¿Con qué derecho regresaba a mi vida después de lo que había hecho? Pero algo en su voz me hizo aceptar. Nos encontramos en una cafetería cercana, un lugar neutral donde sabía que podría mantener la compostura. Cuando llegó, no podía dejar de notar cómo había cambiado. Su cabello estaba más corto, y su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y ansiedad. Después de unos minutos de conversación superficial, finalmente soltó la bomba: estaba embarazada. Pero lo peor, es que me decía que ese hijo era mío. Mi mente se quedó en blanco. ¿Cómo podía ser posible? Habían pasado meses desde que se fue, y la idea de que el bebé pudiera ser mío parecía absurda. Sin embargo, Renata insistió, asegurando que las fechas coincidían. Le pedí pruebas, algo tangible que respaldara su afirmación, pero no tenía nada más que su palabra. Mi enojo creció. ¿Cómo esperas que te crea después de todo lo que hiciste? Te fuiste con Joaquín sin mirar atrás, y ahora vuelves diciendo que estoy obligado a hacerme cargo de un bebé que podría no ser mío. Renata comenzó a llorar, rogando que le diera una oportunidad. Decía que había cometido un error y que se había dado cuenta de lo mucho que significaba para ella. Después de escuchar las súplicas de Renata y su insistencia de que el bebé era mío, mi mente quedó en un estado de confusión. Aunque mis instintos me decían que algo no cuadraba, había una pequeña duda que no podía ignorar. Si lo que decía era cierto, tenía una responsabilidad que no podía eludir,
pero si estaba mintiendo, no estaba dispuesto a ser manipulado de nuevo. Decidí que no podía hacer nada sin pruebas concluyentes. Renata aseguró que el bebé nacería en unas semanas, y aunque no confiaba en ella, sabía que la prueba de ADN sería mi única salida. Sin embargo, esos días de espera fueron una prueba de paciencia. Me ocupé lo más que pude en mi trabajo y evité tener contacto directo con Renata. Sus mensajes insistentes, llenos de súplicas y a veces reproches, no ayudaban a calmar mi mente. Cuando finalmente llegó el día en que Renata dio a luz, recibí un mensaje inesperado de su madre, Patricia. Aunque nunca habíamos tenido una relación particularmente cercana, Patricia parecía genuinamente preocupada por la situación. Me informó que el bebé había nacido y que Renata había insistido en poner mi nombre en los documentos, algo que me hizo hervir la sangre. Le respondí que no firmaría nada hasta tener los resultados de una prueba de ADN. Patricia parecía entender mi postura y accedió a mediar. Organizó un encuentro en el hospital, donde acordamos que la prueba se realizaría antes de tomar cualquier decisión legal. Ver al bebé por primera vez fue una experiencia extraña. Era un recién nacido hermoso, con mejillas rosadas y ojos que aún no se definían. Por un momento, sentí una conexión inexplicable, pero rápidamente me recordé a mí mismo que debía mantener la calma hasta tener respuestas. Los días posteriores al nacimiento fueron una tormenta de emociones. Renata continuó enviándome mensajes, primero pidiendo perdón y luego exigiendo que asumiera mi responsabilidad. Mientras tanto, esperaba los resultados de la prueba de ADN con una mezcla de ansiedad y determinación. Cuando finalmente recibí el sobre con los resultados, lo abrí con manos temblorosas. Al leer las palabras impresas, sentí una mezcla de alivio y furia, el bebé no era mío. La confirmación me dio una sensación de cierre, pero también de indignación. Renata había intentado manipularme en un momento tan vulnerable, usando a un niño inocente como una herramienta para sus propios fines. Decidí enfrentarla por última vez, no para escuchar sus excusas, sino para dejar claro que no permitiría que volviera a jugar conmigo. En nuestra reunión, llevé una copia de los resultados y se los mostré. Renata parecía sorprendida al principio, pero luego su actitud cambió a una mezcla de vergüenza y arrogancia. Lo hice porque no tenía a nadie más. Joaquín no quiere saber nada del bebé, y pensé que tú serías mejor opción, confesó, sin mostrar un verdadero remordimiento. No tienes idea de lo cruel que fue lo que hiciste, le respondí con firmeza. Usaste la vida de este niño como un arma, y eso es imperdonable. No quiero volver a saber nada de ti. Después de ese último encuentro, tomé medidas para protegerme. Contraté a mi abogado para asegurarme de que no pudiera intentar involucrarme legalmente en el futuro. Cambié mi número de teléfono y bloqueé cualquier medio por el que pudiera contactarme. El tiempo pasó, y con él, la herida comenzó a sanar. Mis amigos y mi familia, quienes habían estado a mi lado durante todo este proceso, me ayudaron a recuperar mi confianza y a recordar que merecía algo mejor. Renata quedó en el pasado, y aunque su engaño dejó una marca, me esforcé por no dejar que definiera mi futuro. Me concentré en mi carrera, retomé mis pasatiempos y, poco a poco, me abría la posibilidad de volver a confiar en alguien.